amados de mi corazón, Dios les bendiga, María Santísima les acompañe. Qué bueno que estamos aquí en otro programa de Acércate a la Fuente. Te saluda tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel, y hemos comenzado una trilogía de programas, 3 programas, donde vamos a estar hablando sobre las promesas de providencia, de protección y de cuidado que tiene nuestro Padre Dios. ¿Por qué? Porque creo que ha sido necesario comenzar este año reafirmando en nosotros esa fe, esa confianza de que a pesar de todo lo que pueda estar pasando a nuestro alrededor, a nivel de isla, a nivel mundial, Dios tiene promesas de que está con nosotros. Y si nosotros buscamos primero de su reino, como hablábamos en el programa pasado, citando Lucas 12 del 21 al 31 o Mateo 6 del 24 al 34, sabemos que el Señor nos dice, busca primero del reino y todo lo demás se dará. El Señor sabe que tienes necesidad de muchas cosas, pero también te pide que estés pegadito de Él, que estés cerquita, que tengas esa fe y esa confianza de que el Señor está contigo. Terminábamos ese programa de la semana pasada con esta oración hermosísima, la primera parte, ¿no?, de la oración de Santa Teresa, la famosa Nada te turbe, y enfatizaba cuando cerró el programa: quien a Dios tiene, nada le falta, porque solo Dios basta. Repítalo allá en casa conmigo: quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y el programa de hoy, dándole continuidad a estas promesas, quiero presentarte el famoso Salmo 23. Ay, Beatriz, pero eso es lo que se lee en las misas de exequias y de difuntos. Sí, lo utilizan mucho en algunas misas de exequias porque también, ¿no?, esos valles verdes, esas aguas cristalinas nos dan como ese sabor, ese gusto, ¿verdad?, de lo que creemos o pensamos que pueda ser el cielo también, ¿no?, ese lugar maravilloso. Pero hoy yo quiero dejarte saber que ese Salmo 23 no es solamente para leer en los funerales. Ese Salmo 23 es para que tú lo leas también todos los días en tu casa, para que lo hagas también tuyo, porque en ese salmo de confianza, comienza diciendo: el Señor es mi pastor, y después ¿qué sigue? Exacto, nada me falta. Algunas traducciones dicen nada me faltará. Pues nada me falta ahora ni me va a faltar en el futuro. ¿Por qué? Porque el Señor es mi pastor. La semana pasada hablábamos de Dios Padre, ¿verdad? Dios, papá bueno, papá providente, que tiene promesa y le dice: no te va a faltar nada, hijo mío. Hoy tenemos la figura del pastor. Y la figura del pastor, y la hemos hablado en otras ocasiones, el pastor es el cuidador, el pastor es el proveedor de ese rebaño. Ay, pero las ovejas comen solitas. Déjeme decirle una cosa. Esta figura del pastor, y nosotros como ovejitas, como muchas veces nos llama el Señor, es precisamente porque a pesar de que los animalitos están ahí, ¿sabe una cosa? Si el pastor no lleva a las ovejitas a brevar en el agua, ellas como que no van. Tiene que proveerles el pasto. Las ovejas no son como las cabras comen de todo. Pero las ovejas son un poquito más mañositas para comer ciertos pastos, y yo lo sé porque en casa tenemos ovejitas también y sabemos cómo comen. Así que el pastor provee todos los cuidados, el pastor provee toda la alimentación, el pastor provee toda la protección, el pastor provee también, si la ovejita está enferma, la sanidad. Y por eso tenemos esa figura del gran y buen pastor, sobre todo en la figura del Hijo, ¿no?, de Cristo Jesús. Y en ese salmo usted dice: el Señor es mi pastor, es decir, el Señor es quien me cuida, el Señor es quien me protege, el Señor es quien me va a sanar, es mi sanador, el Señor es el que está velando siempre sobre mí. Por lo tanto, si yo pongo mi confianza en ese que me cuida, me vela, me protege, me sana, pues todo lo tengo. No promete carros caros,
no promete prendas, no promete plasmas de 64 pulgadas, no promete videojuegos de la última, o el telefonito de la última generación, que eso todos los meses sacan uno nuevo. El Señor promete lo que te hace falta a ti. Como decíamos la semana pasada, lo básico, tus necesidades básicas de alimento, de techo, de comida. Eso es lo que vayan. Y buscándolo a Él, ahí tenemos la felicidad plena. Que todas las otras cosas son cómodas y que está chévere tenerlas también. Pues claro, si el Señor las permite y las provee, ¿cómo no? Pero no es que nuestra vida tiene que estar enfocado a eso. Y yo me siento, ay, si es que el Señor no me da. Sí, pero no estés pidiendo lo que no necesitas o lo que no te conviene. Parezco quizás un poco repetitiva de la semana pasada, pero es que necesito seguir enfatizando en que Dios, como buen pastor, dice, nada te faltará. El Salmo dice, en verdes praderas me hace recostar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor me va a proveer también el alimento que yo necesito, porque las praderas no son tan solo para el descanso, sino es para la alimentación. Los pastores tienen que llevar las ovejas a un lugar cuando ya se termina el pasto bueno, en lo que crece en otro perfil, entonces las mueven. Y por eso es que usted ve que van moviendo las ovejas porque se va buscando el pasto bueno, el pasto más fresco, el pasto más verde, el pasto nuevo. ¿Por qué? Porque es el que tiene más nutrientes para las ovejitas. Pero si nosotros eso lo extrapolamos a nuestra vida, nos damos cuenta también, sobre todo si nosotros miramos nuestra vida, cómo el Señor a veces nos va moviendo también. Nos va moviendo de trabajo, nos va moviendo de vecindarios, nos va moviendo de lugares, de situaciones donde cada vez se supone que hay algo mejor, hay algo más que el Señor va proveyendo. Igual pasa también con cualquier otro cuidado que el Señor tenga con nosotros. El Salmo continúa, no tan solo me hace ahí descansar en los verdes prados, sino que también me lleva hacia aguas cristalinas. Es lo mismo. Está hablando de esa plenitud que te ofrece el Señor. Y de las aguas cristalinas podíamos estar hablando también a nivel espiritual, acercándonos a la fuente, a la Eucaristía y a la palabra, aleluya. El Señor ahí es donde nos lleva, porque Él es nuestro buen pastor y nosotros como ovejas tenemos que seguir su voz y confiar en sus cuidados. Tengo que hacer pausa, regresamos con más de Acércate a la Fuente. De regreso aquí en Acércate a la Fuente. Bienvenido si te estás conectando. Soy tu amiga y hermana en Cristo, Beatriz Martínez, voz de ángel. Hoy estamos con el tema Nada me faltará, hablando y concentrándonos en el Salmo 23, en una trilogía de programas que estamos haciendo para ayudarte a reafirmar tu confianza en el Señor, en las promesas del Señor de providencia, sobre todo ante el entorno de todos estos tiempos que muchos llaman difíciles que estamos enfrentando a nivel de economía, a nivel de inflación, para que precisamente no te preocupes, porque el Señor te dice que nada te faltará. En esa oración de Santa Teresa que discutíamos la semana pasada también, ella habla de que nada te espante, nada te asuste. Y en este Salmo 23 tenemos de momento también un momento donde dice, aunque camine por cañadas oscuras o aunque vaya por valle de sombra, no temeré. Ahí te lo está diciendo también. Fíjate que no significa que no vayas a atravesar por estas situaciones. No es que literal estés por un camino oscuro, ¿ok? Esas son las situaciones adversas de la vida. Lo que te está diciendo es que no significa que no vayas a tener problemas, sino que ante todos esos problemas, ante todas esas situaciones que ocurren en la vida, porque ocurren en la vida, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque tu vara y tu callado van conmigo. Es decir, el pastor va contigo. ¿Para qué el pastor usa la vara y el callado? Fíjate que hay dos cosas y son hermosísimas.
para cuidar y para corregir. Mira qué hermoso. Para corregir que cuando una ovejita quiere irse por otro ladito y no es el del rebaño, con la varita, mira, el pastor la lleva, la corrige, la echa para acá. Lo mismo que hace el Señor en nuestra vida, como Padre bueno y como pastor bueno, también nos corrige en nuestra vida. A veces pasamos por momentos duros que uno dice, pero ¿por qué Dios permitió esto? Yo he escuchado personas que dicen, ¿por qué Dios permite que me pase esto? Es más, escucho algunos que dicen, ¿por qué Dios me manda esto? Y a veces hay situaciones por las que tú y yo tenemos que atravesar, donde el Señor a través de esa situación nos va a dar una enseñanza, nos va a corregir y nos va a mostrar nuevamente el camino que tenemos que seguir, como una ovejita que quizás distraída por una mariposita o por alguna otra cosa, comienza a desviarse del rebaño. El cayado. Ustedes han visto el cayado que usan los obispos, ¿verdad? Siempre tiene como esta curvatura, y lo hemos visto también en dibujitos de pastorcito, de cosas, tiene la curvatura. ¿Para qué usa eso el pastor? Para dos cosas. O para alar también la ovejita, se está desviando del rebaño, pero sobre todo cuando la ovejita ha estado en peligro, si ha caído por algo, con eso es con lo que la recoge y la ala. Entonces, ¿qué te está diciendo Dios aquí? ¿Y qué tú estás reafirmando? Porque fíjate que este salmo está en primera persona. El Señor es mi pastor, nada me falta. La semana pasada hablábamos, era Dios el que te decía, no te preocupes, papá te está hablando. Hoy estamos hablando ya de alguien que en fe confía que el Señor cuida y reclama la promesa, es mi pastor. Y aunque camine por cañadas oscuras, aunque camine por valles de sombra, aunque me vaya caminando ahí por los riscos más peligrosos de la vida, Dios está conmigo. Su vara y su cayado me acompañan, es decir, me va a corregir o me va a rescatar, me va a alar, me va a asir, si así lo necesite. Y Teresa decía, que nada te espante. Así que, amada y amado de mi corazón, ante las situaciones de la vida, que son muchas, que cada quien tiene diversas, ¿verdad?, cosas que pasan en su vida, no todo el mundo vive lo mismo, pero todo el mundo siempre lleva una cruz. Ahí, con la ayuda del Señor, no te lo va a quitar, pero promete que va a estar contigo ahí. ¿Qué más promete el Señor? Te promete un banquete. Quizás no aquí, pero en el cielo, si seguimos. Te promete una mesa frente a mis enemigos, frente a todos los que se burlan. Ahí me unges la cabeza con perfume. Recordemos que ungir la cabeza era el escogido, era esta persona escogida por Dios. Y yo quiero recordarte que tú estás ungido. ¿Cómo, Beatriz? Sí, tu cabecita se ungió con santo crisma cuando tú fuiste bautizado. Perfume. Eso te hizo propiedad de Cristo, aleluya. Tú y yo tenemos impronta de Cristo. Por más que después te alejes, por más que después a lo mejor hasta lo niegues, el que es bautizado tiene impronta del Señor. Y el Señor reclama a sus hijos también. Como el pastor busca las ovejas. ¿Cuántas veces hemos leído también? Cualquiera diría, pero si tiene 99, ¿por qué se va a preocupar por buscar a esa otra soroca que se le fue? Que se ocupe de las 99. No, la palabra dice que él deja las 99 y sale a buscar la que se perdió. ¿Por qué? Porque esa puede estar en peligro, porque esa puede estar herida, porque esa puede estar bajo algún acecho, porque esa puede estar careciendo de alimento, puede estar sedienta, puede estar hambrienta. Y nosotros muchas veces somos esas ovejitas, hambrientas y sedientas precisamente de Dios.
A lo mejor por la vida buscando satisfacer esa hambre y esa sed con cosas que no llenan. Las heridas de la vida, porque vamos tropezando y tropezando y tropezando por nuestros propios errores, y ahí está el Señor para recogernos, vendarnos y sanarnos. O podemos estar en peligro, el acecho del demonio que está por todas las esquinas, como león rugiente, como dice Pedro. Y ahí está el Señor como buen pastor para cuidarte, pero tú tienes que creerlo y tú tienes que reclamarlo. Y aunque camine por valle de sombra, aunque camine por caminos oscuros, su vara y su cayado me acompañarán. Amén, amén. Y también ese banquete. No sé si ya tengo que hacer pausa por aquí los muchachos. Yo creo que ya sí. Nos vamos a un corte comercial y no le cambies, que regreso con esta parte final de aquí, de Acércate a la Fuente. Estamos en el segmento final de tu programa Acércate a la Fuente. Soy tu amiga y hermana Beatriz Martínez, voz de ángel. Estamos en esta trilogía de programas hablando acerca de la providencia de Dios, hablando acerca del cuidado de Dios, cómo Él promete cuidado, cómo Él te pide que no te preocupes, Él sabe que necesitas muchas cosas, como Él te pide que busques del reino. Hoy hablando en el Salmo 23, hablando en primera persona, como ese salmo tú lo tienes que hacer también parte de tu vida, parte de tus momentos de oración diarios, reclamando esa promesa y diciéndole al Señor también, yo sé que tú eres mi pastor, por eso nada me falta y nada me faltará. Fíjate que tú estás ahí declarando también que nada te va a faltar porque el Señor te lo está prometiendo. Que esos valles en que descansan las fuentes cristalinas son todas las bendiciones que el Señor envía a tu vida diariamente y por las cuales tú también tienes que estar agradecidos. Bendiciones que llegan. Si hoy te despertaste, eso es bendición. Si tú comiste más de una vez en el día, eso es bendición. Si tú tuviste agua limpia para beber hoy, eso es bendición. Si tú tuviste ropa para ponerte, eso es bendición. Ay, no sé qué ponerme hoy y hay 20 camisas en el closet. Oiga, tenga cuidado, porque si usted tiene más de 2 camisas en su armario, en su closet, usted es más rico que gran parte de la mayoría del mundo, fíjate. Y a veces nos quejamos y el Señor no nos va a dejar desprovisto. El Señor como buen pastor sabe que necesitamos esos cuidados. Hoy hemos visto cómo el Señor promete el sustento, cómo promete también esa protección, aunque pasemos por momentos difíciles en la vida, el Señor está ahí con nosotros y cómo incluso nosotros en este salmo reclamamos luego para la otra vida. Porque decimos, yo quiero habitar después en la casa del Señor por los siglos de los siglos. Que en fe usted también está reclamando no tan solo esta abundancia aquí en la tierra, y hablábamos que no necesariamente es abundancia material de cosas materiales, sino de lo que necesito y lo que me conviene, sino que también yo reclamo también la mesa del banquete en el cielo. Reclamo también estar presente en las bodas del Cordero, en ese banquete de boda celestial como lo habla el libro del Apocalipsis. Que yo reclamo también a habitar bajo la misericordia. Yo reclamo la misericordia de Dios en mi vida y reclamo también poder encontrar esa salvación y poder vivir entonces eternamente junto a ese buen pastor, junto a ese Padre eterno que te ama, que te cuida, que te protege. Beatriz, ya me dijiste eso, pero es que tengo que volvértelo a repetir, porque esa es la fuente a la que tú y yo tenemos que acercarnos. Esa es la fuente a la que tú y yo debemos buscar, porque el Señor todo lo suple. Por eso es que Teresa decía en la oración, quien a Dios tiene, nada le falta.
Todo lo que necesitas tú como hijo, hija de Dios, como cristiano, como cristiana, te lo da el Padre Dios. Las demás cosas son cosas del mundo, son cosas que tu vida sigue igual si no las tuvieras. A ti no te hace falta necesariamente un televisor más grande, no te hacen falta necesariamente ciertas comodidades, que si las tienes, vuelvo y repito, ahí están. Pero no por eso vas a ser mejor cristiano, mejor cristiana. No por eso vas a ser ni siquiera más feliz. La felicidad plena la encontramos en el Señor. Y cuando nosotros aprendemos a agradecer hasta lo más pequeño que el Señor nos provee, ahí es donde aprendemos a ser también más felices. Y usted lo sabe. Hay personas que tienen y siguen queriendo tener más y más. ¿Por qué? Porque cuando pensaban que ya con eso iban a ser felices, se dan cuenta que ya eso no satisface. Y tienen que seguir buscando otras cosas en vez de buscar de Dios, en vez de tratar de acercarse a la fuente de la bendición, de la providencia, de la sanación, de la liberación, del perdón, del amor, de la compañía, del consuelo, la fuente de todo. Por eso es que en este programa yo insisto y vuelvo a insistir y repito muchísimo, lo sé, pero es parte de esta técnica pedagógica que el Señor me permite llevar hasta donde quiera que tú te encuentres, y de esta señal de aquí del Canal 13, de Teleoro, o si nos ves por internet, a cualquier lugar del mundo donde tú te conectas, precisamente para que tú reacciones, para que tú pienses, para que tú medites, para que tú te des cuenta dónde está tu fe, cuán profunda es tu fe, cuánta es tu confianza en el Señor, que de eso hablábamos en el programa pasado. Ese Jesús en ti confío, ese Señor en ti confío, ese Padre en ti confío. ¿Cuán real es eso? Porque en los momentos de necesidad y en los momentos de adversidad es cuando realmente tenemos que sacar todo esto que hemos aprendido de la maleta y ponerlo en práctica, para que otros nos miren y me dicen, ¿por qué tú estás tan tranquila si está toda esta situación? Porque el Señor es mi pastor y yo sé que nada me falta y nada me faltará, aleluya. Porque yo sé que Él me promete que Él me va a dar todo lo que yo necesite. ¿Qué yo hago? Yo me mantengo firme en mi fe, buscando primero el reino. Estoy aquí haciendo como este resumen del programa pasado y del programa de hoy. Comenzamos un nuevo año, vamos a comenzarlo, como decía en el programa pasado, reclamando todas esas promesas de providencia del Señor, todos esos cuidados del Señor como buen pastor y como Padre bueno que es de todos nosotros. Así que nada me falta y nada me faltará. Tienes que decirlo y tienes que creerlo en fe todos los días. Así que, amadas y amados, ya me tengo que despedir. Gracias, como siempre, por tu sintonía. Te invito a que no te pierdas ya el próximo programa, porque vamos a dar cierre a esta trilogía de programas acerca de la providencia y del cuidado de Dios. Recuerda que puedes obtener más información de nuestro ministerio en beatrizvozdeangel.com. Ahí también está toda nuestra música, videos, prédicas están en el canal de YouTube, y también puedes encontrarnos en Instagram. Queda en la paz de Jesús y en los brazos de Mamita María. Yo te espero en el próximo programa de Acércate a la Fuente, por aquí, por el Canal 13, Teleoro, el canal de la familia. Dios te bendiga.